Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este canal, el pastor Víctor Almanzar. Para mí siempre es un placer llegar a sus vidas, poder compartir con ustedes a través de este medio, a través de esta plataforma, el cual ha sido un canal que Dios nos ha permitido llevar a cabo con el propósito de edificar. Así que si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase, sea parte de esta comunidad. Estamos llegando ya a los 9,000 suscriptores, gracias al Señor, el apoyo y el respaldo de cada uno de ustedes. Mis hermanos, yo quiero hablar de algo interesante. Regularmente la gente se pregunta, ¿cómo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo recibir el Espíritu de Dios? Hay personas que entienden que tienen que haber ciertas manifestaciones específicas para que el Espíritu de Dios esté en una persona. Entonces, surgen muchas interrogantes sobre este tema, ya que muchas personas desconocen muchos aspectos espirituales de su ser, de su vida y del mundo espiritual, valga la redundancia. Estas dimensiones espirituales que muchas veces son desconocidas y que muchas veces se ignora más de lo que se conoce, pues llevan a la gente a entender o a creer que toda manifestación es una manifestación espiritual o a veces que manifestaciones que no son de Dios a verla como si fueran manifestaciones espirituales de parte de Dios a través de personas o de sí mismo que a veces no se someten a la voluntad de Dios ni siquiera. Entonces, el tema es cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en nosotros? Hay personas que se atreven a formular la pregunta de que si el Espíritu Santo es Dios o qué es el Espíritu Santo. Y hay personas que no entienden que Dios se manifiesta en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cambia en nuestra vida? ¿Qué cosas nosotros hacemos para entender o reconocemos en nosotros que pasan para entender que estamos llenos del Espíritu Santo, o que somos guiados por el Espíritu Santo, o que somos bautizados por el Espíritu Santo, o que podemos obrar en milagros a través del Espíritu? Entonces el Señor nos revela que hay una forma de Él manifestarse en el hombre y que esa manifestación del Espíritu Santo muchas veces la gente la ignora, porque la gente piensa que una manifestación del Espíritu Santo simplemente es una persona que hable lenguas. Eso es una manifestación de un don del Espíritu Santo. Una persona que predique, una persona que haga milagros, sanidades, manifiesta los dones del Espíritu Santo. Una persona que vive en paz, una persona que vive en cordura, en benignidad, con paciencia, con templanza, muestra el fruto del Espíritu Santo. Ahora, vuelvo y repito, ¿cómo se manifiesta en nosotros el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios se manifiesta en el hombre. Cristo mostró lo que es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu. El ángel le dice a María lo que van a hacer de ti, del Espíritu. Él se ha llamado Hijo del Altísimo. Entonces, nos muestra que los hijos de Dios tienen características dadas por el Espíritu, porque el Espíritu Santo era quien guiaba la vida de Jesús, era el mismo Espíritu que lo llevaba a hacer las cosas. Y por eso la Biblia dice que los que son llamados hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted puede ser llamado hijo de Dios. Cuando usted hace su propia voluntad, cuando usted no quiere obedecer a Dios, cuando usted hace sus propias, vive bajo sus propios preceptos o conceptos, usted no puede llamarse hijo de Dios. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo es el Espíritu? La Biblia dice que el Espíritu es como el viento, que nadie sabe ni de dónde viene hacia dónde va. Entonces, el que es guiado por el Espíritu también vive en esa forma. Entonces, ¿cómo se manifestaba el Espíritu Santo en los apóstoles? ¿Cómo se manifestaba el Espíritu de Dios en la vida de esos hombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Si usted ve el Antiguo Testamento, donde se manifestaba el Espíritu de Dios, la Biblia dice que solamente eran reyes, sacerdotes y profetas. ¿Por qué? Porque el sacerdote era una persona que fungía como el intermediario entre Dios y el hombre. Por eso Samuel era un sacerdote, era un juez,
era un profeta y era el intermediario entre Dios y el hombre. Y los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran intermediarios, eran los que intercedían, eran los que ofrecían los sacrificios en el templo, en el tabernáculo. Entonces eran el intermediario para que Dios tuviera misericordia y perdonara al pueblo y para que el pueblo pudiera ofrecer sacrificio. Y esta persona era una persona guardada para Dios y escogida de un linaje específico del sacerdocio, que era del linaje de Aarón, desde el principio bíblico. Y vemos a Jesús como sacerdote, según el orden de Melquisedec, un sacerdote que hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces el Espíritu de Dios se manifestaba en el sacerdocio. Eran personas específicas. El Espíritu de Dios se manifestaba en los profetas. Recuérdense que el ministerio profético es el ministerio más antiguo de la Biblia, es intertestamentario, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Existieron los profetas y siguen existiendo, aunque mucha gente quiera decir que ya el ministerio profético no existe. La Biblia muestra que sí, sí, con otra característica de acuerdo a los tiempos y a la dispensación en la que estamos viviendo conforme a los periodos bíblicos. Entonces lo que vemos en la Biblia es que el Espíritu de Dios se manifestaba en el caso del sacerdocio para ser intermediario entre Dios y los hombres y para de alguna manera ser el consejero de los gobernantes también y para establecer el propósito y la voluntad de Dios en el pueblo. En el caso profético era para establecer los juicios de Dios principalmente y también los acontecimientos futuros. Una cosa que hoy no vemos tanto en el ministerio profético es la reprensión o la advertencia o la muestra de los juicios de Dios en algunos casos, sino que vemos un ministerio profético tergiversado y por eso es que la gente dice que el ministerio profético ya no está en función porque hay muchos falsos profetas que es parte de la profecía de los últimos tiempos, que tiene que haber falsos profetas y falsos ungidos, falsos cristos. Y de ahí la falsedad que trae la confusión a la gente. Y ahora se profetiza prosperidad, se profetiza muchísimas cosas buenas y nunca nada malo porque yo quiero ascender o quiero caer bien en la persona a la que le estoy profetizando. Y entonces comprometen la palabra y el mensaje porque no están hablando de parte de Dios. Entonces, ¿cómo se manifestaba el Espíritu de Dios en los profetas? En la obediencia a la palabra, en proclamar lo que Dios le había dicho, en advertir al pueblo, en traer esa palabra de parte de Dios, que es lo que hace a alguien ser profeta. También está el caso de los reyes. ¿Y por qué los reyes recibían en algún momento el Espíritu de Dios y lo podían manifestar? Porque hay un reinado establecido proféticamente a nivel de promesa bíblica de Dios para la eternidad, que es el reinado del Mesías. Entonces, todo rey tenía una representación directa de Jesús en lo que era el título de rey y la autoridad. Y Jesús cumplió con todas estas características. Y una de las discusiones a nivel del pueblo judío es que Cristo no fue rey de manera humana, no se sentó en un trono, no se puso una corona, pero ellos no entienden todas las escrituras en su revelación, que dice que Cristo vino como cordero, fungió como sacerdote y en la resurrección luego regresa como rey, aunque ya el reino de Dios está aquí según la Biblia. Pero hay una manifestación del reino humano que también la Biblia profetiza de Jesús reinando toda la tierra. Entonces, y estableciendo un gobierno único, que es la utopía de el nuevo orden mundial, que no puede crear un gobierno único, porque aunque sea así, tendrá muchas cabezas. Será como un dragón o una bestia espantosa. Entonces, lo que encontramos es que el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros a través de los dones, pero también los dones lo que manifiestan es el Espíritu, pero al final lo que vamos a ver en la manifestación del Espíritu de Dios en el hombre es el amor de Dios. Lo que va a mostrar siempre la manifestación del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros es el amor. El amor es que une a Cristo con la iglesia y con nosotros. El amor es que une el reino de Dios. El amor es que nos une a nosotros con Dios. ¿Por qué Cristo vino a la tierra? Por amor. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Qué decía Cristo? Que en esto conocerán que somos discípulos de Él, en que nos amemos los unos a los otros. El amor nunca deja de ser, por eso la manifestación del Espíritu de Dios es en amor, porque Dios es amor y por eso dice el apóstol Juan que el que no ama no ha conocido a Dios. Yo le decía al principio de este video que ignoramos mucho del mundo espiritual y el amor es ignorado hasta en el concepto, la conceptualización de lo que es el amor.
El amor es la manifestación más pura y más grande del Espíritu de Dios en el ser humano. El amor manifiesta a Dios en cada ser que recibe su Espíritu. Y de ahí pueden venir todas las manifestaciones de dones poderosos, pero el amor es que te lleva a servir a los demás. El amor es que te lleva a sacrificarte para predicar, para evangelizar, para misionar. El amor es que te va a llevar a tener compasión para orar por los enfermos, para ayudar al necesitado. Entonces, toda manifestación de un don que es para servicio y para edificación y crecimiento de la iglesia, siempre tendrá como base el amor. Sin el amor no será verdadero lo que haga, ni será genuino, y por lo tanto Dios no estará tampoco allí, porque Dios es veraz. Entonces, el amor de Dios y Dios como amor revelado al hombre se manifiesta en su espíritu en cada uno de nosotros. Sin la manifestación de amor, nadie puede decir que el espíritu de Dios está en él. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha recibido a Jesucristo, porque Cristo es el amor de Dios revelado, manifestado y entregado al hombre. Entonces, el conflicto del hombre en la tierra es por no tener amor. El problema del pecado se va a manifestar y va a acrecentarse, a masificarse por la falta de amor. Y por eso dice la Biblia que por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no se puede enfriar el amor en el que porta el Espíritu de Dios. Cristo murió por amor a nosotros, por amor a Dios y la obediencia a su mandato. Entonces, si usted quiere ver una manifestación poderosa del Espíritu, el amor es que demuestra esa manifestación. No hay otra forma. Lo demás son manifestaciones derivadas del primer principio del mundo espiritual, que es el amor que unifica, que trae la unidad. Y esa unidad, que es el principio del reino de los cielos, solamente se logra por el amor. El amor nos une. Y la forma de Dios unirnos en el reino con Él fue a través del amor y es a través del amor. Usted tiene que amar. Ame a su esposa, ame a sus hijos, ame al prójimo y ame a Dios. Mire cómo se resume la palabra, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Eso significa que ahí va usted a manifestar el Espíritu de Dios que está en usted, cuando ama a Dios y cuando ama a su prójimo. Porque el amor lo va a llevar a usted a perdonar, el amor lo va a llevar a usted a servir, el amor lo va a llevar a usted a soportar, el amor lo va a llevar a usted a sobrellevar a su pareja, a la otra persona. El amor va a cubrir multitud de pecados y de faltas en nuestras vidas. Y el amor de Dios, dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento? Porque la gente no puede entender cómo Dios puede amar tanto a la humanidad que se da por la humanidad. Da su único hijo, se entrega por nosotros. Eso es el amor. Por eso dice Corintios que si yo entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Escuche bien, usted puede entregar su vida, pero sin amor, eso no sirve de nada. Entonces, el amor es la manifestación más grande del Espíritu de Dios. El amor es el mismo Dios manifestado en nosotros. Y esa manifestación de amor nos va a llevar a nosotros a tener a Cristo en nuestro corazón todo el tiempo. Y nos va a llevar a nosotros a tener paz, a tener templanza, cordura, benignidad, gozo, todo el fruto del Espíritu. Porque amar a Dios nos lleva a eso. El amar al prójimo nos va a llevar a manifestar el poder de los dones y las manifestaciones de los dones espirituales. Entonces, ¿cuál es la mayor manifestación del Espíritu de Dios? Repito, y hago énfasis, el amor. Así que proclame el amor, busque amar a los demás. Nosotros siempre vamos a levantar la bandera del amor, de la misericordia, del perdón, de la compasión, del servicio, de la entrega y sobre todo de la obediencia y el sometimiento a nuestro Señor, amándolo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Ame a Dios, ame a los demás, ¿eh? Como a sí mismo. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, suscríbase. También tenemos un nuevo canal para hablar un poco de ciencia y también de religión. Es el Cristiano Cuántico. Yo te invito a que te suscribas a ese canal, búscalo, el Cristiano Cuántico, con el pastor Víctor Almanzar.
Allí usted lo va a encontrar, ya hay contenido en el canal. Suscríbase, denle las campanitas para que le lleguen las notificaciones y para que siga siendo bendecidos como nosotros lo somos también por su apoyo y su respaldo. Así que apóyenos con este proyecto. Eso no le cuesta nada suscribirse, no le cuesta nada tampoco comentarlo, comente, sugerencias, opiniones, siempre vamos a recibirlas. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes, esperando que nos reencontremos en una próxima entrega con el pastor Víctor Almanzar. Vea también el interactivo, lunes, jueves y sábado, 9 de la noche. Pregunte, formule sus interrogantes allí y hay respuesta. Allí podemos interactuar y es un programa muy especial porque es en vivo. Así que un abrazo fuerte para todos. Me despido hasta una próxima. Su hermano Pastor Víctor Almanzar. Bendiciones.